Carlos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Con sorpresa esta noticia esta mañana. Sí, hombre, qué pena. Mira, Fernando, pues llegó a escribir en el rango del arte, en el rango de los grandes escritores universales, merecedores de todo tipo de reconocimientos. Su vasta cultura, su capacidad, su entrega para la redacción lo hizo pues uno de los enormes, de los que podemos enorgullecernos en México, y creo que su libro mayor es Palinuro de México, aunque tiene otros como el primero, que fue José Trigo, y después de Palinuro de México, Noticias del Imperio y otros. A mí me parece que Palinuro es una novela de dimensión universal, de la que pues todos debiéramos leer y releer, porque es con todo tipo de lecturas, como son las grandes obras mundiales de la literatura. Yo lamento mucho el fallecimiento de Fernando y me parece que es una buena oportunidad para que pues la gente compre cuando menos y se flete, y si no compra, que vaya a la biblioteca o consiga como pueda, sobre todo Palinuro de México. Palinuro de México, en donde puede uno conocer todo tipo de cosas, incluidas las sensaciones humanas, la subjetividad de la conducta, la ciencia, la historia, la geografía, la metáfora y no sé cuántas cosas, a tal grado que yo durante probablemente 15 o más años lo impuse como libro de lectura obligada en mis clases y talleres de redacción periodística, porque es de los escritores que enseñan a escribir y apreciar las cosas más delicadas de la vida. Justo eso iba, esto justo iba a señalar también la capacidad didáctica. Yo, por ejemplo, citando el caso de Noticias del Imperio, de narrar pues pasajes de la historia de México, pero desde un punto de vista muy distinto al que normalmente esperaríamos ver en los libros, en la academia, ¿no? Eso también puede hacerlo un poco más atractivo, sobre todo ahora para los jóvenes, ¿no cree usted? Bueno, mira, solamente, qué bueno que citas Noticias del Imperio, que yo creo que es un gran libro, en donde quizás no haya sido tan atinado que después de novelar lo que fue la aventura y los amores de Maximiliano y la locura de Carlota y todo esto, creo que no fue acertado que él, ya como escritor, se metiera personalmente en la trama, en la segunda parte, en la última parte. Pero en Palinuro de México aprendes a utilizar, entre otras cosas, no utilizar, sino a tener cuidado, por ejemplo, con el uso de los adjetivos. No hay que adjetivar equivocadamente. La tina no debe estar sucia, por ejemplo, ¿verdad? Pero los cuchillos no pueden ser redondos. En todo caso son filosos o romos. Luego, cuando te metes al universo de las estadísticas y los promedios, y donde aprendes al final que al término de la vida duras muerto una eternidad como promedio, bueno, dices, aquí estoy tocando de veras la gloria de la gran imaginación y capacidad narrativa de un escritor de primera.
los diálogos entre Palinuro y Estefanía, o los diálogos en el libro que tú dices, Noticias del Imperio. Por ejemplo, Maximiliano llegando a los jardines Borda en Cuernavaca, donde se había ligado a la esposa del jardinero, y en una de sus visitas le dice textualmente: te invito, desnuda, a recordar que me amas. Bueno, son de las expresiones que se agradece al autor haber leído, disfrutado, paladeado. O como cuando en Palinuro de México, Estefanía pega un grito en el baño y le dice él: ¿qué pasa? Y dice ella: envejeció el espejo. Y entonces él corre al baño, se mira en el espejo y le dice a su prima y su amor: tienes razón, el espejo se volvió viejo. Bueno, imagínate ese tipo de narraciones, cómo te despabilan la imaginación y cómo te abren el pensamiento para ver las cosas de distintas maneras que las simples, que no te provocan mayor motivación. En fin, ¿qué te voy a decir? Yo lamento muchísimo este fallecimiento. Lógico, pues ya estaba grande, pero sin duda, de un escritor que llegó a escribir solamente Palinuro, le merecería el Nobel, como por cierto a Rulfo solamente sus 2 pequeños libros de los cuentos del Llano en Llamas o la novela corta Pedro Páramo le debieron haber ganado también ese reconocimiento. Hay que recordar que escritores como García Márquez decía que no habría sido lo mismo si no hubiera tratado y conocido y hablado y platicado con Juan Rulfo, de quien aprendió que los nombres como mágicos, Susana San Juan o Pedro Páramo o algunos otros, García Márquez le dijo: ¿y de dónde diablos sacas esos nombres? Y le dijo Rulfo: de los cementerios. Bueno, son escritores mexicanos, en el caso del Paso de Rulfo, que repito, lograron una obra a la altura del arte, merecedora de todo tipo de reconocimientos. Yo lamento y pues un abrazo a toda su familia, un abrazo a sus amigos y te mando un abrazo a ti. Muchas gracias, Carlos. Pues también le agradecemos mucho las palabras, el conocimiento que nos ha compartido, experiencias, y buscaremos también conocer más reacciones en torno a quienes lo conocieron, a quienes lo leyeron, sobre todo a quienes lo apreciaron. Un abrazo, por cierto, Carlos Marín. ¿Me permites para sugerirle a tu audiencia? Por favor. Darles así como, se diría, un pequeño bocado de lo que pueden encontrar en, repito, para mí su mayor libro, que es Palinuro de México. Esta imagen, imagínate, a un doctor que es Palinuro le entregan un hospital y al final el guía, que no para de hablar, lo lleva a la parte como de artesanías y objetos que elaboran los pacientes del hospital. Y ahí, entre otras cosas, le enseña cómo venden algo así como diamantes o algo parecido a partir de cálculos renales, o cómo son más caras las piedrecillas talladas a partir de cálculos lagrimales, o cómo hay una calavera y el doctor Palinuro se queda pasmado ante la calavera y el guía le dice: doctor, no me está usted escuchando, está usted muy entretenido con esa calavera, pero ya sé, doctor, usted ya vio que no se trata de una calavera solamente, sino que es un reloj. Y al ver cómo la está mirando, veo que ya entendió que para entender el tiempo
hay que verlo a través de los ojos de la muerte. Imagínate nada más. En particular, creo que ahí fue donde se proyectó Del Paso, toda vez que recordemos también él intentó estudiar medicina, pero descubrió que no era definitivamente su vocación. Así es. Y qué bueno, ¿no? Y solamente este libro, fíjate, le llevó 10 años. Todos sus libros le llevaban más o menos 8 o 10 años. Y para escribir el que estoy comentando, lo hizo con un escritorio amplio, donde tenía quizás 10 atriles con libros de todo tipo de libros, pero sobre todo de medicina, para poder hacer o poder escribir lo que he comentado. Pues muchas gracias, Carlos Marín, por estas palabras. Vamos a estar atentos y tomando desde luego estas recomendaciones también, para quienes lo han conocido, que lo conozcan a partir de ahora. Gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego.